quisiese extender el agradecimiento a los presentes. Veo que tenemos presencia de todas partes del mundo, lo cual nos gratifica. Ya sin más introducción, vamos a exponerles las nuevas reformas, pero previo a eso quisiese hacer una recapitulación rápida sobre cómo es el proceso hoy en día, para luego poder ver de forma más clara los cambios que introduce el Decreto Ley 26 del 2022. Hasta el momento tenemos que había dos instancias en el proceso. La primera, que consiste en obtener el certificado de origen sefardí ante la comunidad israelita que correspondiese, ya sea la de Oporto o la de Lisboa, y la segunda, que es ante el Ministerio de Justicia de Portugal, la cual se aplica para ya obtener la nacionalidad portuguesa. Ahora bien, hasta el momento entendemos que los documentos más importantes que se requerían y que por el momento se requieren era una prueba del origen sefardí, ya sea un informe genealógico o bien documentos respaldatorios de la práctica judía, tanto actual como de los antepasados. Ahora, a partir del viernes 17, en el cual se publica el nuevo Decreto Ley 26 del 2022, se introducen ciertos requisitos novedosos y lo que para nosotros consideramos sumamente restrictivos. Estos requisitos, conforme al artículo 24, inciso A del Decreto Ley, va a ser a partir del 1 de septiembre necesario que todos los solicitantes de la nacionalidad acrediten tener un vínculo objetivo con el país. Ahora bien, ¿de qué se trata este vínculo objetivo? La misma ley dice que se va a considerar que se tiene este vínculo objetivo en la medida que se acredite tener bienes inmuebles en el país que hayan sido adquiridos mortis causa, es decir, heredados, o bien participaciones en sociedades que estén domiciliadas también en Portugal. Al igual que en los bienes inmuebles tienen que haber sido adquiridos mortis causa. Como es posible ver, este primer requisito es bastante difícil de cumplir, sobre todo cuando los solicitantes de la nacionalidad al momento de hoy es sabido que son de otros países que no necesariamente tienen inversiones en Portugal y que precisamente por eso buscan ingresar en el país. Otro de los requisitos, el segundo que propone la reforma de la ley, es que sean viajeros frecuentes a lo largo de la vida. Ahora bien, el término viajero frecuente no está definido en el cuerpo de la ley, como tampoco está definido en otros requisitos o en otros procesos de extranjería de Portugal. Con eso nos lleva a entender que cuántos viajes serán considerados frecuentes para conceder la nacionalidad será analizado en el caso en concreto en el cual se esté tratando. En definitiva, si bien la ley por el momento requiere de clarificaciones por parte de la administración, estas son los únicos dos requisitos que prevén para probar la vinculación objetiva con el país. Esta medida, como les decía, va a entrar en vigor a partir del 1 de septiembre del presente año, pero además no solo la reforma de la ley introduce esta modificación, sino que también introduce un nuevo proceso para solicitar la nacionalidad. Hoy en día el proceso es una parte digital y una parte que se sigue exigiendo la presentación de los documentos físicos en el Ministerio de Justicia. A partir del 15 de abril del presente año, este proceso se va a digitalizar, con lo cual los expedientes van a tener que ser presentados a través de la página web que hoy en día no conocemos ni está a disposición. Entonces, esperamos que en estos 3 semanas restantes pueda llegar a existir esa página y que funcione y esté a la altura de los requisitos o de lo que esperamos para poder atender todos los casos que hoy en día están presentes. En vistas de estas reformas y de toda la incertidumbre que significa, porque fue una novedad que nos enteramos recientemente, nosotros seguimos trabajando en los casos de nuestros clientes, seguimos aceptando casos sin ningún problema, porque confiamos en que vamos a lograr la inscripción de los casos en el ministerio previo a que se les requieran los nuevos requisitos. Igualmente, como les decía, está pendiente que las autoridades se expidan sobre ciertos grises que tiene esta ley para poderla clarificar y así que todos entendamos a partir de cuándo van a ser exigibles y
por ejemplo, que se expidan con respecto a qué es considerado un viajero frecuente, entre otros casos. Clarifico lo que ha dicho Pablo, que lo ha explicado perfecto sobre los requisitos. Es importante entender que hay dos deadlines. O sea, en principio la ley ya se ha publicado, pero para los procesos de origen sefardí se retrasa 6 meses. O sea, hay una derogación de aplicación de los 6 meses. Como está diciendo Julio por el chat, claramente estos requisitos convierte la ley en, no sé si papel mojado, pero en prácticamente imposible de aplicar, porque como bien ha dicho Pablo, tienes que heredar algo en Portugal, que ya me parece prácticamente imposible, ya restringe mucho la situación. Y después la otra opción es viajar de forma recurrente a Portugal, que es un término muy subjetivo. Y como no sabemos qué significa eso, no podemos dar ningún tipo de seguridad de que se pueda cumplir, ¿no? Porque sé que hay despachos que están diciendo que son 4 viajes a Portugal, etcétera. Es un nuevo término legal. Entonces, por tanto, como no hay jurisprudencia, ni casos, ni antecedentes, lo que significa viajar recurrentemente a Portugal está completamente abierto y nadie puede dar la seguridad de lo que es. Entonces, hasta el 1 de septiembre estos requisitos no aplican. Quiere decir que hasta el 1 de septiembre podemos seguir aplicando. Son 6 meses. La otra deadline, que ya es un poco más ambiguo, es el del 15 de abril. ¿Por qué? Porque, como también ha dicho Pablo, el 15 de abril se introduce un nuevo proceso online, que, por cierto, si estáis intentando, los que ya tenéis las claves del ministerio y os metéis ahora en la web, esa web no funciona, que hay mucha gente muy preocupada con eso. No os preocupéis, el sistema está no bloqueado, está en mantenimiento porque están cambiando la forma de aplicar. Volverá a funcionar cuando termine. Entonces, supuestamente el 15 de abril, que por cierto es fiesta, en Portugal es fiesta el 15 y el 18 por Easter, por Pascuas, y creo que el 14 también, en España es 14-15, jueves y viernes santo. Entonces, en verdad no vamos a saber cómo es el nuevo proceso hasta el 19 de abril, probablemente que el sistema esté funcionando. Pero como no sabemos cómo es ese proceso, también no es que sea un deadline en el sentido de que después ya no se va a aplicar, poder aplicar, pero no sabemos cómo va a ser el proceso después del 15, que quiere decir que tampoco tenemos visibilidad desde el 15 hasta el 1 de septiembre cómo será la aplicación. Entonces, mensaje en resumen corto. 1. Hay nuevos requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir después del 1 de septiembre. Hasta el 15 de abril seguimos igual y podemos seguir aplicando, y animamos a todo el mundo que tenga un proceso empezado a que apliquemos al ministerio para salvaguardar y asegurarnos que conocemos el trámite. Oye, quizás el próximo forma de aplicar pues sea hasta más fácil porque es telemáticamente, pero no lo podemos asegurar, quizás sea más restrictivo. Entonces, conclusión de mensaje de forma un poco más corta. Hasta el 1 de septiembre podemos aplicar. Hasta el 15 de abril podemos aplicar con el formato antiguo, y desde el 15 hasta el 1 de septiembre es impreciso. Adquiriremos visibilidad probablemente el 19 de abril ante el nuevo proceso. También importante, el Oporto no acepta más trámites ni emite más certificados. Recordar que hay 2 comunidades que otorgan certificados necesarios para aplicar a esta nacionalidad. El de Oporto, que ha cerrado. De todas formas, la mayoría de nuestros clientes son ANUSIM, que son no practicantes, así que son todos por Lisboa, que sigue operando sin ningún tipo de restricción. Eso sí, han dicho que dado la avalancha y hasta que el gobierno tampoco dé claridad sobre el proceso que empieza el 15 o el 19 de abril, como queramos verlo, pues no quieren dar seguridad de aquellas aplicaciones empezadas después del 20 de marzo. Eso es, digamos, un resumen de todo lo que está pasando ahora. Lo voy a decir rápidamente en inglés para aquellos que hablan inglés y no tienen conocimiento del español. So, in short, Portugal has issued new requisites in order to apply to this law. The requisites are that also, other than being Sephardic, have Sephardic roots and being able to prove those roots, you need to have inherited something in Portugal, participations, rights in real estate, property, etc. That is the first requisite. Or it's one or the other, or having traveled frequently to Portugal. Having traveled frequently to Portugal is a very subjective term.
which we do not right now know what that means. So, and it's a new term, so we can't really say specifically what it means, because I know there's law firms that's saying, for example, it's 4 trips. It hasn't been regulated before, so we can't really say. So I wouldn't count with the law after the September 1st, unless you are a very lucky person and you have inherited something in Portugal. I am yet to know that person. So those are the new requisites. Then there's that, and that is the deadline. So until the 1st of September, we can still apply, no issues. However, we also need to take into account there's another potential deadline. We need clarity from the government, which is April 15. What does April 15 mean? April 15, there's going to be a change in the way of applying. It's going to be mostly telematic. And I say mostly because if you apply by yourself, it doesn't need to be telematic, but I'm not sure how all people are going to fly to Portugal. So, and we do not know how that telematic process is going to be and how restrictive that process is going to be. In theory, it should be the same as now, but just through telematic means. However, we cannot assure you guys until it's not fully operated. And I now take advantage to let you know that I know that people are trying to enter, if you already have the ministry code, to enter and see on the webpage. The system is down because it's obviously being reformed. So don't get anxious. Your application is fine. It's the system that is down for everybody. Summary. We can apply until September 1st. We need to have clarity, which is on April 15, which, by the way, is a holiday in Portugal. So probably we won't know until 19 that it's the first working day after Easter. Until April 19, we won't have clarity on the new process and if there are any restrictions implied with the new process. For our clients that have already applied to the ministry, your process should be completely fine. You already applied. A law cannot be retroactive. I'm saying in theory because you never know, but a law can't be retroactive, and the same government has said this in when they issued this law. So if you already applied to the ministry, you're fine. You should have a code with the claves, with the key access in order to enter. If you have applied to the community and not to the ministry, we highly encourage you to apply to the ministry, even though you don't have the certificate, in order for the new process not to be applicable to you and to be able to not be subject to the new requisites. If you haven't applied to anything and you still have want to try it, we encourage you to do so. You should be aware of the risks. Obviously, we're under a stringent timeline, but this law is ending, and it ended in Spain, it ended in Portugal. There is no other possibility of acquiring a Spanish or Portuguese citizenship if you do not come to live in Spain. You are born from a Spanish or Portuguese person and you're under 18, or if you invest in Portugal. So what I'm trying to put forward here is that this possibility, to be honest, is a great possibility, but it's ending. And I think that's about it. We will answer the questions later. Pablo, I'm not sure if you want to tell a little bit of the last part that I've said about if you in Spanish, de los que ya han aplicado, etc. Perfecto. Como bien decía Lucía, en estos casos podemos dividir a nuestros clientes en 3 categorías. Aquellos que ya tienen el certificado y ya han aplicado ante el Ministerio de Justicia, con lo cual ya le hemos enviado su código o su clave de acceso para conocer su expediente. Estos clientes no tienen que preocuparse, en principio no se les opondrían los nuevos requisitos. Ahora, en la segunda categoría son aquellos que han aplicado ante la Comunidad Israelita de Lisboa, están esperando obtener el certificado de origen sefardí, con lo cual todavía no iniciaron el proceso ante el Ministerio de Justicia de Portugal. En este caso, nosotros hemos tomado la decisión de avanzar con todos esos casos y aplicarlos en el Ministerio para ayudarlos a que no se les aplique de forma retroactiva la ley. Ahora bien, el tercer caso son aquellos clientes que nos están contactando en virtud de haber conocido esta reforma y nos solicitan o nos consultan si es posible aplicar ante el Ministerio, ante la comunidad. Nosotros, como les decía hace un rato, estamos tomando los casos, iniciaríamos ambos procesos de forma inmediata,
con lo cual, ante el inminente cambio legislativo y el plazo relativamente cercano a que entren en vigor los nuevos requisitos, recomendamos que se pongan en contacto con nosotros lo antes posible para que podamos accionar y así podamos aplicarlos y poder darle respuesta lo antes posible. También aprovecho a comentar que el despacho va a seguir tomando casos, pero no vamos a tomar casos hasta el 1 de septiembre. Creo que vamos a tomar, o sea, todavía no hemos tomado la decisión porque queremos ver qué pasa el 15 o 19 de abril, pero máximo tomaremos casos hasta final de mayo, porque al fin y al cabo tenemos que darle un plazo a la comunidad para emitir el certificado como he dicho antes, estamos con un timeline muy apretado y queremos asegurarnos de poder tener el tiempo necesario como por lo menos para tener una posibilidad honrada. I'm going to say that in English. The law firm has not yet made a decision of until when we will accept new cases. We are waiting to see what happens the 15th or 19th of April with a new system and what that supposes for the timeline and requisites and difficulties and paperwork. However, we do not foresee to take any more cases after the end of April because we do need to leave a time for the community to accept and process, and also we want to know the feedback of the community what are they going to do with the cases after March 20th. So I don't think we will accept any case after May, the end of May, in order to be able to give it an honest shot at this process. I think from our side, we have covered all at least the regulations, requisites, what's going on. We're going to go ahead and answer the questions, which there are many. If anybody is English speaking and they want an answer in English, please we're not going to answer all the questions in Spanish and English because of the time. If there's something I consider to be quite important, I will translate. But please, if you are an English speaking person, you don't understand Spanish and you have a question that you want answered, please go ahead and write it down in the chat or in the Q&A and I will answer it in English. Pablo, te dejo a ti empezar si quieres con la pregunta. Bueno, Julio es una observación. Sí, que sí, que estoy de acuerdo con él, que después del 1 de septiembre esta ley va a ser prácticamente imposible de aplicar. Ave, esta grabación la van a compartir. Sí, vamos a enviar una grabación de a todos los asistentes y lo pondremos en YouTube también. Y Beatriz, te la dejo a ti. Beatriz pregunta si ya tiene el certificado aprobado directamente respondido por el Ministerio de Justicia de Portugal. Entiende que estas nuevas requisitos no se le aplicarían. A ver, Beatriz, clarificar un poco, porque entiendo que usted se refiere al certificado y el certificado lo emite la Comunidad Realista de Lisboa. En ese caso, usted debería aplicar al Ministerio para salvaguardar sus intereses. Hasta en tanto no inicie su proceso en el Ministerio, no se le puede garantizar que no se le vayan a aplicar los nuevos requisitos. Entonces, para que no se le apliquen, aplicar al Ministerio lo antes posible. Vale. Hacemos una y una, ¿te parece? Perfecto. Así ninguno. Juan, el SIL aplicará un plan de choque para sacar los certificados antes del 1 de septiembre. Hay que recordar que en agosto los ministerios se van de vacaciones tanto en Portugal como en España. A fecha de hoy no lo sabemos. Sí que sé que la SIL está trabajando mucho y haciendo un gran esfuerzo para sacar todos esos certificados. Han recibido un aluvión de solicitudes, igual que pasó en España. Recordar que en España se aplicaron 140.000 casos, de los cuales en el último mes antes de aplicar la ley fueron 70.000. Como buenos latinos dejamos todos para el final. Así que sé que están trabajando duramente y están viendo qué hacer. Ellos han puesto un mensaje en su web y cuando tú aplicas te lo ponen, que dicen que no se comprometen a sacar todos los certificados aplicados después del 20 de marzo y están esperando clarificaciones del gobierno. Lo que quieren decir con eso es que están esperando a que el gobierno clarifique si el certificado va a ser necesario antes del 1 de septiembre, porque si en verdad tú aplicas al ministerio y después puedes meter el certificado, el 1 de septiembre es un deadline para la aplicación al ministerio, pero no a la comunidad. En un mundo ideal
Primero aplicas a la comunidad, tienes el certificado y después al ministerio. Sin embargo, dada la situación, estamos aplicando primero al ministerio y habiendo aplicado a la comunidad y esperando que salga el certificado. Hasta que el ministerio tarde en, digamos, recibir el expediente, sobre todo ahora con el aluvión que hay, pues ya debería haber salido el certificado de la comunidad. Eso es, digamos, lo que se está intentando jugar con los tiempos, ¿no? Así que no sabemos si se van a comprometer a lo del 1 de septiembre y yo creo que la comunidad, bueno, no creo, lo están poniendo en su web misma, está esperando una clarificación sobre el proceso, que es lo que realmente va a ser determinante, que los requisitos no aplican hasta el 1 de septiembre, lo tenemos todos clarísimo. Lo que no tenemos claro es cómo va a afectar el proceso online del 15, o yo digo el 19 porque es que es fiesta el 15. Perfecto. Viviana nos pregunta qué se necesita para aplicar ante el 15 de abril. Bueno, primero, para aplicar ante la comunidad israelita de Lisboa, necesitamos que nos envíen el árbol genealógico relleno con la máxima información posible para poder determinar si efectivamente tiene origen sefardí en su genealogía, por lo cual es considerado candidato a solicitar la nacionalidad. Una vez que los confirmamos, requerimos ciertos documentos que son de muy fácil acceso, como son copia de pasaporte, copia de acta de nacimiento y alguna prueba de residencia. Con eso ya podremos avanzar con la aplicación ante la comunidad israelita y, como bien decía Lucía, para aplicar ante el ministerio, lo cual lo haríamos en forma simultánea, vamos a requerir también documentos que les enviaremos nosotros redactados para que nos devuelvan firmados en originales y con eso ya nosotros podremos avanzar con la aplicación. Además de estos documentos, en el ministerio se exigen antecedentes penales federales del país de nacimiento y de residencia, los cuales tienen que ser traducidos al portugués y apostillados, acta de nacimiento también traducida al portugués y apostillada, y en el caso de que se hayan cambiado los apellidos, acta de matrimonio o cualquier documento que dé razón de este cambio, el cual también va a tener que ser apostillado y traducido al portugués por traductor jurado. Entonces, Viviana, esto es un poco el grupo de documentos que necesitaremos desde un comienzo para avanzar con ambas aplicaciones. Juan, ¿se puede formalizar ante el Ministerio de Justicia con el certificado del SIL preaprobado y así evadir la aplicación de las vinculaciones? Es justamente lo que acabamos de decir. Con el preaprobado no, pero lo que estamos haciendo es meterlo, como ha dicho Pablo, los documentos los otros documentos como el poder, la declaración de residencia, el pasaporte, los antecedentes, el certificado, etcétera, esperando que salga el certificado. Ahora también estamos metiendo la aplicación y la prueba de haber aplicado a la comunidad, que no es el preaprobado, pero por lo menos es la prueba de la vinculación. Y en algunos casos también estamos viendo si meter la misma genealogía para que vean que la persona pues, tiene una solidez considerable en su origen sefardí. Julio nos pregunta si se podrá aplicar al Ministerio de Justicia por vía telemática sin tener todavía el certificado. Bueno, es un poco más de lo mismo, pero puntualmente se refiere al proceso telemático que hasta ahora no está claro, no lo conocemos, como tampoco se dio a conocer la página sobre la cual se va a aplicar. Con lo cual, Julio, para poderle contestar, tenemos que esperar a que entre en vigor el proceso. Y justamente, Julio, ese es el kit de la cuestión y eso es lo que es eso es el cambio en el proceso que puede perjudicar la demora de los 6 meses, porque al final si te piden el certificado, pues ya ahí sí que dependemos de la comunidad y justamente por eso la comunidad está esperando también explicaciones del gobierno para ver. No sé si lo darán, pero bueno, el 19 de abril lo sabremos. Pablo. Es decir, ¿puedo ingresar la solicitud al Ministerio de Justicia sin tener algún certificado de la SIL? A fecha de hoy, sí. El problema será cómo será el nuevo proceso. Y así evitar los nuevos requisitos, sí, a fecha de hoy sí, ya que la SIL se demora aproximadamente unos 6 meses en solo otorgar el certificado. Correcto. Ojo, están tardando hasta 9 ahora y nosotros tenemos algún otro caso que ha tardado incluso más. ¿Qué pasa con los que consiguen la nacionalidad y después quieren aplicar a hijos y esposas? Estos requisitos que hicimos referencia en este webinar son únicamente para los procesos de solicitud de la nacionalidad. Lo que usted se refiere es la extensión de la nacionalidad que tiene otro régimen, con lo cual en principio no debería aplicársele estos nuevos requisitos previstos por el decreto ley.
Podrían hablar de los riesgos de los del segundo grupo. Los segundo grupo, Pablo, ¿cuáles son? Aquellos que están en trámite para obtener el certificado y todavía no han aplicado al Ministerio de Justicia. Vale, entonces, esos, o sea, si tú estás en esa situación, yo animo a toda esa gente que aplique al ministerio ya. ¿Por qué? Porque es que no tienes nada que perder, porque si tú aplicas ahora al ministerio y te cambian y obtienes el certificado antes del 1 de septiembre, lo metes, etcétera, todo bien. Si tu único riesgo de abrir ahora el ministerio es que te digan que te piden el certificado y todavía no lo otorguen. Y entonces te cierran el expediente, que nunca nos ha pasado, ¿eh? Ese es tu riesgo, pero si no lo haces y no tienes el certificado tampoco para el 1 de septiembre, ahí sí que ya estás fuera, o sea, y el coste son los 250 euros del ministerio. Entonces, si esa es tu situación, para salvaguardar tus intereses, la forma más conservadora, aunque no es 100% segura, pero es la forma más segura, es meter los papeles en el ministerio ya. La siguiente, si te parece, Pablo, la contesto yo porque está en inglés, ¿vale? Jason, I understand I recently applied to the CIL. I have heard the certification process can take a long time. That is correct, Jason. You should take it between 6 and 9 months, but I've seen cases to up to 14 months. Would this have a negative effect on the application? Is there a new risk of the CIL denying family trees? Yes, there's a risk of the CIL denying family trees. They have said that any application after March 20th, they don't commit to issuing that. So if you applied after March 20th, until the government doesn't clarify to the CIL what are the new processes, we don't have a firm commitment of them to issue a certificate. Again, Jason, if you have already applied to the CIL before March 20th, your application will be reviewed, and if it complies with the requisite, your certificate will be given. So I would highly encourage you to apply to the ministry ASAP in order to be sure that your process is not affected by the new requisites. Jenny pregunta, en realidad dice que ha escuchado rumores que los casos que se hayan ingresado por completos antes del 1 de septiembre y no hayan sido resueltos, se les va a aplicar los nuevos requisitos. En principio esto no es posible porque eso sería una aplicación retroactiva de la ley, porque esos clientes ya tendrían el expediente completo y no debería por qué aplicársele los nuevos requisitos. Entonces, si bien todavía tenemos que ver cómo reaccionan las autoridades ante estas nuevas medidas, en general no debería ser así para los casos que están completos desde antes de la fecha de entrada en vigor. Joseph Gandelman, perdón, no voy a leer la pregunta porque no debería haber dicho el apellido. De todas formas, Joseph, te escribo después. Pablo, te dejo la siguiente. Perfecto. Hay varias preguntas que se repiten. Cuando se considera hecha la solicitud ante el ministerio, ¿cuándo se hace online o cuándo se envían los documentos físicos al ministerio? A ver, hoy en día seguimos haciendo la aplicación de los documentos físicos ante el ministerio. A partir de mediados del mes próximo, que entra en vigor el nuevo procedimiento, debería aplicarse vía online. Desde ese entonces, ya sea que se aplica en forma con los documentos físicos, en el momento nosotros nos emiten un justificante de aplicación, esa es la fecha a partir de la cual se va a considerar que el cliente tiene un expediente abierto en el ministerio. Lo mismo estimo que va a ser a partir de que exista el procedimiento online, la misma página emitirá un justificante de aplicación que dirá la fecha cierta a partir de la cual se va a tener por aplicado. ¿Has contestado a la pregunta de Viviana o de Beatriz? De Viviana. Vale, contesto la de Beatriz. De acuerdo a lo que entendí, yo tengo el preaprobado desde hace unos meses. Después de pasados esos meses de haberme llegado el preaprobado, me llegó el otro certificado. Muy bien, esta es una buena situación. El paso siguiente a hacer con este certificado es meterlo ante el Ministerio de Justicia para evitar que estos nuevos requisitos me afecten. Sí, Beatriz, tú estás en una situación privilegiada, ya tienes el certificado, tu nacionalidad, mientras no haya problemas con los antecedentes o el certificado de nacimiento, etcétera, está asegurada. Entonces, te animo que apliques al Ministerio ASAP, o sea, encantado de poder ayudarte en el ministerio. Nosotros hacemos todos con nuestro equipo de Portugal, tanto la parte de la comunidad como la parte del ministerio, pero si cualquiera tiene el certificado, tiene que estar aplicando ya, o sea, pero ya, esos son los que primero tienen que aplicar porque son los que, digamos, no van a tener ningún tipo de problema si aplican ya, porque ya tienen el certificado.
Mariana nos pregunta, para aplicar ante el ministerio, ¿qué papeles necesitan físicos y cuándo, ya que las apostillas y el envío puede tardar un poco? Bueno, Mariana, el grupo de documentos que necesitamos son antecedentes penales federales, credencial del país de residencia y de nacimiento, acta de nacimiento, también apostillada y traducida al portugués, copia del pasaporte notarizado y apostillado, declaración de residencia, que es un documento que nosotros redactamos y se lo enviamos para su firma, y un poder administrativo para que podamos actuar por usted en el proceso. Estos documentos nos los tiene que enviar a nuestras oficinas para que hagamos la presentación física en el Ministerio de Justicia de Portugal. Si bien todos estos son los documentos que se requieren, los documentos esenciales para poder abrir el expediente en el ministerio son la declaración de residencia, el poder, el pasaporte y otros documentos que nosotros le pediremos, pero que son de obtención más inmediata que aquellos que requieren apostilla. Juan Miguel, ¿qué nos recomendarían a los que aplicaremos desde cero con ustedes en estos días? Mucha celeridad. Estamos contracorriente, también animo a todo el mundo a aplicar a esta ley. No lo digo solo por vender, por supuesto hay una parte que sí, pero realmente es una oportunidad única. Se acabó en España, se acabó en Portugal. Es un acceso al pasaporte europeo que, si no inviertes en Portugal, que son ahora para adquirir la nacionalidad portuguesa por lo que se llama la visa de inversión son 500.000 euros, y hay que mantener la inversión 6 años. Oye, es un muy buen programa, pero son 6 años y 500.000 euros. España, sin residir, no te dan la nacionalidad. El único otro país europeo que tiene la posibilidad de adquirir la nacionalidad por inversión es Malta, que ahora Chipre lo sacaron. Malta son 2,5 millones y también ahora lo han puesto más restrictivo para que hay que vivir. Digamos que poco a poco lo que están haciendo los países es restringir el acceso a las nacionalidades. En España, por ejemplo, antes, si tu abuelo era español, podía ser español, ahora no, ahora solo lo que se llamaba la famosa ley de nietos y bisnietos. Entonces, digamos que poco a poco la Comunidad Europea está restringiendo el acceso a la nacionalidad, con todo lo que eso supone, que es un poco contradictorio con el mundo global que vivimos, pero es la situación en la que estamos. Entonces, realmente estas leyes, que fueron muy buenas leyes, primero porque al final es un resarcimiento histórico necesario ante la población sefardí, también era una muy buena oportunidad de adquirir, digamos, una nacionalidad como plan B o como para poder que los niños vengan aquí, etcétera, porque se te abre otra opción en tu vida, que nunca es mala. Entonces, si realmente hay un interés, animamos que la gente se haga el esfuerzo necesario, que entendemos que a veces puede ser con nuestra vida ajetreada, buscar un documento, buscar el acta de nacimiento, oye, cómo se llama mi abuelo, etcétera, pero sí que realmente es una oportunidad única que se está cerrando. Así que sí que os animamos a enviarnos los documentos lo antes posible, primero el árbol, y después también si tenéis familiares, porque aquellos que tengan familiares que ya han hecho este trámite y ya tengan el certificado de SIL, eso es muy fácil porque simplemente hay que conectarlo al familiar. Los que empiezan de cero, que no tienen ningún familiar, etcétera, pues sí que es un poquito más de tiempo, pero igual los animamos a hacerlo y con los riesgos que supone. O sea, lo que sí que queremos es transmitir completa transparencia de los riesgos que hay y la situación en la que estamos. Para aquellos que tengan familiares que lo están pensando o que sean familiar de alguien que ya ha hecho este proceso, es mucho más fácil y mucho más rápido. Así que también animamos mucho a los familiares a que se unan. Veo que hay más preguntas. Si Jenny quieres, nos Pablo. pregunta y nos dice que en México están teniendo muchos problemas para obtener los antecedentes penales, ya que requieren una carta consular, y para que la Embajada de Portugal en México le extienda esta carta, ya están teniendo mucha demora y prácticamente no hay citas. Nos pregunta, en el caso de que se siga demorando esta situación, ¿qué pasaría si no se presentan los antecedentes penales por el momento? Jenny, es la misma situación que decíamos antes. Nosotros aplicaríamos con todos los documentos que se tenga hasta el momento con el compromiso de, una vez obtenidos los antecedentes penales, presentarlos. Por el momento no habría inconveniente si presentamos todo el resto, pero esto no lo exime de presentarlo. El día de mañana nosotros recomendamos que se siga avanzando con esta gestión para poderlos presentar lo antes posible. Pero el no tenerlos al día de hoy no le limita la posibilidad de aplicar al ministerio. También aprovecho a decir que México no es una situación desconocida para los gobiernos. De hecho, en España
empezaron a admitir otros tipos de antecedentes por dado la dificultad de conseguir los antecedentes federales. Entonces, sí que México, igual que Venezuela ahora funciona, pero hubo un tiempo que no funcionaba tampoco. Sí que los gobiernos son conscientes de los problemas que hay para conseguir los antecedentes penales mexicanos, así que a nuestros clientes mexicanos hay gestores que pueden ayudar, que os podemos poner en contacto, pero bueno, al final las citas son las citas. Sí que queremos transmitir un mensaje de tranquilidad, que no sois los únicos, que es todo, cualquier persona mexicana está en esa situación. A ver, Pablo, tengo un documento que me hace falta para poder justificar la línea Salvafardí. Lamentable, todavía no se logró ubicar. ¿Puedo ingresar la solicitud a la SIL sin este documento y seguir buscando? Sí, correcto. No solo puedes, lo haríamos. De hecho, os animamos a hacerlo. Si te estáis dando vueltas y todavía no tenéis todo para meterlo en la SIL, yo lo metí en la SIL para que por lo menos, digamos, ya tengas un número y una aplicación. Y mientras vas buscando el documento que te hace falta. Además, hay muchas veces igual te van a pedir aclaraciones. Yo creo que no hay, el 80% de nuestros casos siempre nos han pedido aclaraciones, es normal. Así que después siempre vas a tener una oportunidad para subsanar lo que faltase. Pero voy a contestar esta yo, si te parece, Pablo. Juan, si desciende un español no puede aplicar a la Carta de Naturaleza Española de conformidad con el artículo 21 del Código Civil Español. En la ley española ahora, a fecha de hoy, para descendientes españoles lo que prevé es ser hijo de español, que si tienes menos de 18 y en algunos casos más de 20, o sea, hasta 21. Pero si ya has pasado esas edades, por ser descendiente de un español, no hay ya la posibilidad. Hay un proyecto de ley de nietos y bisnietos que lleva 4 años en proyecto de ley, así que, who knows. No contaría con eso. La carta de naturaleza que se están vendiendo en otros despachos y que, bueno, que sí funciona genial, pero queremos decir que la media de antes, la primera digamos, ley de Sefardí, se aprobaron un montón por carta de naturaleza, que fue un plan de choque del gobierno. Pero hoy en día, una carta de naturaleza te tarda como mínimo 8 o 10 años y son casos súper excepcionales. O sea, estamos hablando de Vargas Llosa, alguien que le hayan dado la carta de naturaleza. Tienes que haber hecho una contribución especial y significativa y notoria al Estado español. Entonces, y son más cuestiones poco políticas y de cultura, etcétera. No porque seas descendiente de un español te van a dar el pasaporte. La carta de naturaleza es extremadamente restrictivo. Creo que es más fácil heredar algo en Portugal que te den la carta de naturaleza, te soy sincera. Y además tarda mínimo 8 años. Entonces, nosotros no lo hacemos y la verdad lo desaconsejamos. Dicho eso, por intentarlo, pues quién sabe si el día de mañana hay un milagro y aprueban todas las cartas de naturaleza, no lo sé. Pero a fecha de hoy es un camino muy poco probable. Mariana, por experiencia personal, me dice que para solicitar los antecedentes penales de México se puede marcar que se solicita simplemente para obtener la nacionalidad portuguesa y con eso se entregaría en unos días. Es un certificado digital. Muy bueno el dato. Se los comentamos a los clientes que necesiten, a ver si en sus casos en particular pueden también solicitarlo así, ya que advertimos que en México es constante los cambios burocráticos que hay para obtener este documento. Esperemos que siga siendo posible de esta forma, así lo agiliza. Bueno, pero después está diciendo que cree que solo es en Ciudad de México. En cualquier caso, lo investigaremos. Muchas gracias, Mariana, por tu feedback. Lo investigaremos con nuestros corresponsales y abogados de México para que nos digan si hay algún nuevo cambio. Esperemos que sí, porque la verdad es que los antecedentes mexicanos sí que suelen ser una traba en el proceso. Janine, ¿cuánto cuesta todo el proceso aproximadamente? Janine, no nos gusta hablar de precios en webinar. Aprovecho a decir que no somos los más baratos, no es nuestro objetivo competir por precio, sino por calidad y por servicio. Tanto es así que estamos manejando más de 1000 aplicaciones en el transcurso de 2 semanas. Somos un despacho sólido, con un equipo sólido y con un equipo grande. No somos individuos manejando eso. Entonces, dicho eso, no competimos por precios, tampoco somos los más caros, por supuesto, y tampoco nos gusta dar precios porque depende mucho de la línea. O sea, si sois un grupo, si tu hermano ya lo ha hecho y vienes tú, pues para mí es mucho más fácil, así que el precio será menos por la cantidad de familiares que vengan y después si ya
la línea es una línea muy probada, como puede ser el de la Garza, pues también abarata el coste del trámite. ¿Te dejo a Susana, Pablo? Perfecto. A ver, Susana, agiliza el proceso de obtención del certificado de origen sefardí, aportar documentos religiosos de mis ancestros, por ejemplo, el de los abuelos. Susana, como documento esencial vamos a necesitar el informe genealógico. Si además se aportan documentos, como pueden ser bien documentos que ponen la práctica religiosa de los ancestros o la propia, bienvenido sea, va a fortalecer el expediente. Pero eso Perdona, no... práctica religiosa mientras sea judía. Si es católica, Claro. no. Si es católica, no Perdón, la pongas lo di mejor. por hecho. Efectivamente, sí, mientras que sea... Claro, o sea, Susana, tú lo que tienes que traer, como ha dicho Pablo, es el informe genealógico, ¿no? El informe genealógico al final lo que tiene que probar es que alguien de tu familia sea judío. Si tus abuelos sean judíos y tienes los documentos religiosos, pues ya tienes la mitad del informe genealógico hecho. A ver, agradezco me envíen una propuesta por una línea aprobada. A ver, si quieres, te mandamos, es que como no aparece el nombre, Pablo, apuntémonos el correo y después para que nos envíes el informe genealógico para ver qué línea es, porque no es solo que la línea sea aprobada, es que todas las generaciones estén documentadas debidamente, ¿no? Yo puedo decir que soy descendiente del rey David, pero tengo que probarlo. El rey David no es línea aprobada, siempre hago ese chiste porque ha habido alguna gente en España que aplicó con el rey David que a mí me hizo muchísima gracia. Susana, que sí, que es un certificado en un cementerio sefardí. Pues entonces, Susana, que lo tienes casi hecho a ese informe genealógico. Si quieres, envíanoslo y le damos una vuelta, pero claramente si está enterrada en un cementerio sefardí, perfecto. Y si puedes escribir al cementerio, hay veces que te dan un certificado y también tienen con qué rito se enterró. Y si pone además que se enterró con el rito sefardí, pues entonces ya tienes un informe muy sólido. Matilde, go for it. Matilde nos pregunta si hemos tenido casos de Perú. Sí lo hemos tenido, tenemos muchos clientes de Perú y tenemos historiadores especializados en la zona, con lo cual le invitamos a que nos envíe su información, su árbol genealógico, para que podamos estudiarlo y confirmarle si tiene origen sefardí y si puede aplicar a la nacionalidad. Sí, es verdad. Y aparte, una cosa que aprovecho de decir, la mayoría de las nacionalidades que aplicaron esta ley fueron Colombia, Venezuela y México. Y Perú, la verdad es que no fueron tantos, que es una pena porque hay mucho sefardí en Perú. No sé si es que no fue conocida o lo que pasó, pero o sea, hay clientes, por supuesto, y tenemos muchos clientes de Perú, pero si miras los datos de gente que ha aplicado en porcentaje, los mexicanos primero, los venezolanos después y después los colombianos, pero Perú, que es un país más grande y con mucho origen sefardí y además probado, no ha sido tan popular. Tienen casos de Guatemala. A ver, Juan, te soy sincera, Guatemala es un país muy difícil porque aunque también hay sefardí, porque al final en Centroamérica hay mucho sefardí, por ejemplo, si te vas a Chile ya es más complicado, son 3 generaciones, pero no son 15 generaciones si soy chileno. En Guatemala no hay muchos records, entonces es muy difícil probar el origen sefardí. Si tus abuelos, por ejemplo, fueron de República Dominicana o pasaron por Curazao, entonces sí. Pero si son de Guatemala y no vienen de otros países, es muy difícil probarlo, no porque no sean sefardí, sino porque no hay información. Pero dicho eso, sí que hemos tenido algunos casos que son de Guatemala. Es verdad que el abuelo era de República Dominicana o de Venezuela, etcétera, pero no lo podemos garantizar sin ver la línea, ¿vale? Y te digo que sí que es verdad que es más difícil en Guatemala. Y Ecuador, que nos está pidiendo Gabriela, pues yo creo que, modestia aparte, somos la gente que más hemos hecho en Ecuador. No sé si habrá algún competidor que se ofenda por eso, pero fuimos los que encontramos la línea Chiriboga, la desarrollamos, es verdad que ahora ya hay mucha gente que ya también la tiene, pero sí que Ecuador creo que somos, no necesariamente han sido los que más aplicaron en España, pero sí que fueron en nuestro despacho fue, digamos, el que más hizo. Y creo que somos los que mejor manejamos la línea Chiriboga, otra vez, modestia aparte, igual que no somos los que mejor manejamos Garza, por supuesto, pero sí la línea Chiriboga, que es la de Ecuador. Te dejo a ti a Leonor Alemán, no conozco esa línea. Hay que chequear con los historiadores, que está diciendo Abe que su línea es Leonor Alemán.
No conocemos esa... Bueno, ¿a ti te suena, Pablo? A mí esa línea no me suena. No, igualmente si fuese una línea aprobada, nosotros necesitamos estudiar el caso porque pudiese haber homónimos, entonces eso haría que se rompa la línea. Entonces, indistintamente, que es verdad que esta línea no la tengo presente ni la conocemos, si lo fuese también deberíamos estudiarlo para confirmar que el cliente tiene unión con ese origen sefardí. Sí. De todas formas, mándanos el árbol si quieres saber que lo estudio, lo miro por encima y pregunta a los historiadores de la zona a ver si, porque quizás tú estás diciendo que es hablar alemán, pero el último judío es otro. Julio, ya se me aprobó la nacionalidad española, enhorabuena, por ascendencia sefardí. Además ya firmé la juramentación, muy bien. Y estoy esperando la partida de nacimiento literal de Venezuela. Tengo 2 hijos, ambos mayores de edad. ¿Tendrían mis hijos alguna facilidad para solicitar visados de residente de España y o por ser hijos de ciudadano español? No. Lo que tienen facilidad es para adquirir la nacionalidad española porque solo tendrían que vivir 1 año en España para adquirir la nacionalidad. De ser así, ¿en dónde deben hacer la solicitud? En un consulado español. Uy, espera, que me estáis escribiendo todos mucho a la vez y se me ha ido. De ser así, ¿en dónde deben hacer la solicitud? En un consulado español o en España. ¿Tramitarían todos estos casos? Nosotros tramitamos esos casos sin problema. Si el niño fuese menos de 18, registrándolo en el consulado, lo pueden hacer ustedes y no nos necesitan nosotros. Es un trámite muy fácil. Si ya tienen más de 18, tienen que vivir 1 año en España para adquirir la nacionalidad. Así que, desafortunadamente, simplemente es lo que comentábamos antes, la ley de nietos y bisnietos no está vigente. Y la ley actual solo prevé 18-21. En caso de haberlo adquirido por sefardí es 18, así que desafortunadamente tenemos que buscar otras alternativas para que ellos adquieran nacionalidad. De hecho, dicho eso, Julio, si eras sefardí en España, es muy probable que la línea esté aprobada en Portugal también, así que quizás los podamos meter en Portugal. Si te apetece, también podemos intentar hacer eso. Andrés, la línea, pero voy a contestar eso. La línea de Bustamante de Ecuador es la línea Chiriboga. Es la misma línea, solo que son descendientes de Chiriboga. Lo digo para que lo sepas, que es lo que he dicho antes, que tenemos muy sólida experiencia con esa línea. Ya te dejo a ti, Pablo. AB nos envía su árbol genealógico, al menos una fracción de ello. Le pedimos que nos lo envíe por mail porque necesita un análisis. No es una cuestión que leamos simplemente los nombres y podamos ya dar nuestro diagnóstico. Le invito a que nos lo envíe por mail para que podamos analizarlo en profundidad. Es de Venezuela. Hablemos con los historiadores de Venezuela. O sea, AB, mándanoslo por correo y nos encargamos, ¿ok? María. En el SIL ya le han dicho a mi madre que le extraían el certificado hace un mes y mandé la donación. Mandé mi solicitud al SIL mía y de mi Elena y antes del 20 de marzo. Perfecto, María. Importante que cuando te den el certificado de tu madre, meterlo para que salga el tuyo y entiendo que el de tu hermana o tu hija antes, ¿ok? Y encantada de poder ayudarte con el ministerio. Metería los documentos en el ministerio ya, ¿eh, María? Enrique nos dice que en Perú un historiador le confirmó la línea y luego la comunidad se lo rechazó. Enrique, primero habría que analizar si se presentaron todos los documentos como corresponde, independientemente de que el origen sefardí haya sido alguna vez aprobado. Hay que analizar si toda la línea está bien conectada. Bueno. Enrique, en el Perú nos dice... Ah, perdón, es la que acabas de hacer. Sí. Ronnie. Hi there, signing in from Canada. We'll be hosting similar webinars in English and French. Ronnie, we did the introduction in English. I speak French, but I don't feel that confident. We're going to send a link to all the people that registered with our with this webinar. I would encourage you to watch it and to see if we solve your issues. And if you have any other questions that we haven't answered, feel free to call me. I'll leave my cell in that email also. Or if you have a specific question, feel free to write it down now and I'll answer it in English now. Luego María consulta que su hijo cumplirá 18 en el mes de septiembre, pero ya ingresó el caso en la comunidad israelita. María, conforme exige la ley de Portugal, quienes soliciten la nacionalidad ante el Ministerio de Justicia necesariamente tienen que tener 18 años, con lo cual deberemos esperar a que cumpla la mayoría de edad para ingresarlo en el Ministerio. Mi hijo, vale, perdón, eso que acabas de hacer. Pablo, ¿han tenido algún cliente con apellido Mancheno?
han manejado esa línea? Y a mí no me suena, Pablo, ¿tú? No, tampoco. Sería cuestión de que nos envíe el árbol para que podamos analizarlo. Independientemente del apellido del cliente, muchas veces generaciones arriba que es impensado, se encuentran uniones con líneas sefardíes que uno nunca hubiese imaginado. Otra cosa, nosotros no aplicamos si no es una línea, porque como alguien ha dicho antes que aplicó y que el historiador le dijo que era línea aprobada, etc. No voy a entrar a criticar a gente o etcétera. No se debería aplicar a las comunidades sin tener fehacientemente conocimiento de que esa línea está aprobada. Esa es la práctica que usamos en este despacho. Es verdad que tiene que haber siempre una primera, entonces, por tanto, si no ha habido una línea preaprobada, y siempre con el consentimiento del cliente, usaremos ese expediente como, digamos, de guinea pig para probar a ver si funciona, pero no cobraremos al cliente. En eso sí que somos transparentes en las líneas aprobadas. Las líneas aprobadas que nosotros tenemos no son tantas. De la Garza y Pancho en México, la Paloma y otra que ahora no me acuerdo en Venezuela, Pablo maneja más Venezuela que yo, Chiriboga, que es de Toledo también en Ecuador, que también es Bustamante, pero es la misma línea. Así que no hay tantas, no hay tantas. Y para justamente hilar eso, Janine, lo que está diciendo, si hemos manejado la línea de la Garza, sí. Creo que hemos hecho más de 800 de la Garza de Monterrey, ¿no? Nuevo León, que es eso es de la Garza. Después hay una, en México también hay una desviación en Guadalajara de la Garza, que es Padilla, pero también viene de la Garza. Entonces, al fin y al cabo, no son tantas líneas. Que, ojo, había mucho más judíos, solo que se puedan probar 15 generaciones para arriba no son tantos. Harold nos dice que ya le confirmamos el origen, que le faltan 2 documentos que le pedimos para completar la primera parte del informe, si puede seguir el proceso. Harold, lo ideal es que cuando nosotros le pidamos los documentos es para presentar un informe del todo completo ante la comunidad. Ahora, ante la situación de emergencia que estamos viviendo, podríamos iniciar el expediente, pero a sabiendas de que la comunidad va a requerir estos documentos. Entonces, el día de mañana nos lo van a requerir y lo vamos a tener que aportar. Sin aportar todos los documentos que prueben la línea genealógica, no vamos a poder obtener el certificado de origen sefardí. Correcto. O sea, también el gobierno quiere ser más restrictivo y está siendo más restrictivo y bueno, es su prerrogativa y es su decisión. Ronnie, is it possible to get... Well, wait, I think there's an earlier question. Okay, is the program still accepting new applicants? I'm gonna be super quick because this is explained, but yes, the program is accepting new applicants. There's new requisites which make this application practically impossible, but they won't be in application in force until the September 1st. I'm assuming by your surname you're a Jewish practicant, so you should have applied by a Porto certificate, which when they give it in 2 months, it's now closed due to the scandal that I believe we're all aware. So you can still apply, but it needs to be through the community of Lisbon. You do not need to prove link back to Portugal Sephardic. You don't need to prove back link to Portugal, but you do need to prove a Sephardic origin, of course. We will need to see the paperwork. Your surname is very Jewish, but it can be Sephardic or Ashkenazi. So we do need to prove Sephardic practice, not only Jewish practice, also Sephardic. Veo que nos estáis mandando muchas preguntas sobre las líneas aprobadas o no. No me voy a meter en eso porque cada línea, o sea, que estáis preguntando, pueden ser desviaciones. Entonces necesitamos ver los árboles, señores. Estaremos encantados de contestaros, pero por favor enviarnos los árboles. Is it possible to get an early, sorry, Ronnie, second question, from you whether our file has a good chance of being accepted? If you want, Ronnie, we can make a call or you can send me the documents and I will let you know. If you have certificates of a burial in Sephardic roots or in a Sephardic cemetery, then we have a good chance. But we need to prove Sephardic practice. And obviously, if you come from Germany and your ancestors come from Germany or Poland, it's a no-go. If your ancestors come from Morocco or from Lebanon or from a Sephardic origin country, the possibilities increase.
Te dejo a María María. nos pregunta con respecto al pasaporte que tiene que ser notarizado y apostillado, si es todas las hojas o cuáles de ellas. Hoy en día el Ministerio está aceptando que sea simplemente la hoja de la fotografía, es decir, la hoja donde tiene todos los datos del solicitante. En la última parte de su pregunta, pregunta cuáles son los documentos que requerimos apostillados y traducidos. Estos documentos son los antecedentes penales, el acta de nacimiento y en el caso del pasaporte no hace falta la traducción, pero sí el apostillamiento. Juan, ¿qué tan beneficiario es consignar ante el SIL del certificado de la Federación de Comunidades Judías de España a los fines de sacar más expedito el certificado de la comunidad portuguesa? Te soy completamente sincera, ninguno. No ayuda, no daña, pero no ayuda. O sea, no te van a dar el certificado porque tengas el certificado de la Federación para nada. O sea, y más, olvídate. Yo soy muy directa. No daña, pero no ayuda. Si no tienes, van a revisarte el informe genealógico como cualquier otra persona y como cualquier otro caso y como debe ser, porque es más, hay líneas que se aprobaron por España que no están siendo aprobadas por Portugal y hay líneas que se aprobaron en Portugal que no se aprobaron en España. No es el mismo criterio, es el mismo fundamento y el mismo proceso en el 95%, pero hay cosas que difieren, ¿ok? Ronnie, I have sent in the documents to Pablo with Ketuba, burial all ancestors from Morocco and Turkey. Well, Ronnie, that should work. I'll speak now to Pablo and review the documents together, but that sounds like a very solid case. Perfecto. Gabriela Sí, dice no que es vinculante, sí. Perdona, Pablo. Gabriela dice que mi trámite ya está en el Ministerio del 24 de septiembre del 2021 y no había ningún cambio cuando consulto el avance. Gabriela, primero, como usted puede ver en la página web del Ministerio, tiene 7 etapas, suele estar la mayoría del tiempo en las primeras, luego hace un salto a la cuarta etapa y luego ya avanza sin ningún problema. También les recuerdo que si hoy en día quieren ingresar en la página para consultar los expedientes, van a advertir que la página está caída, esto es en virtud de todas las consultas que están recibiendo, así que esperemos que pronto se restablezca la página, pero hoy en día no hay posibilidad de consultar los expedientes. María, ¿piensa que habrá posibilidad de que se vuelva a permitir obtener una nacionalidad española por origen sefardí? Mi opinión es que no. La verdad es que creo que no. Creo que se dio la posibilidad y porque si realmente, porque han dejado la ley. Entonces, y en España, ojo, en España tú también como sefardí, digamos que se te facilita el proceso porque en vez de residir 10 años, solo tienes que residir 2 para adquirir la nacionalidad. Entonces, no es que no la han quitado, la han restringido. Entonces, creo que si la hubiesen quitado es más fácil reponer, pero al restringirla, en el fondo el derecho sigue vigente, es lo que es más restrictivo. O sea, que mi opinión, y más después del escándalo que ha habido con lo de Abramovich, es que la respuesta es que no. Yo espero que sí, espero que haya muchas más leyes, pero después la tendencia en general de todos los gobiernos, como hemos dicho antes, por lo menos europeo, es restringir el acceso a las nacionalidades y a las nacionalidades por inversión. Por ejemplo, por Portugal también, o sea, lo de sefardí no es solo una práctica, una reacción al escándalo de Abramovich, también es una tendencia del gobierno portugués. Antes, en 2022, la Golden Visa, que eran 350, lo incrementaron a 500.000 euros en fondos y, por ejemplo, antes se podía invertir en inmuebles en todo Portugal y ahora te han quitado Porto y Lisboa, que al final Portugal es un país muy pequeño. Si me quitas Oporto y Lisboa, me has quitado las dos principales ciudades y no hay mucho más. Entonces, la tendencia, por lo menos de los últimos años de todos los gobiernos europeos, es restringir el acceso a las nacionalidades y a las nacionalidades por inversión. Así que no creo en absoluto que eso sea el caso. Jenny pregunta cuánto tiempo da el Ministerio para presentar los documentos faltantes. Jenny, eso no está determinado, no hay un plazo que esté previsto por la ley, sino que es en el momento que el funcionario correspondiente tome el caso en estudio, va a advertir que faltan documentos y lo va a requerir. Hasta ese entonces, desde que se presentó el expediente en el Ministerio, no hay un tiempo determinado. Si al momento de entrar en evaluación se advierte que falta un documento, el funcionario emitirá una notificación dando un plazo de gracia para presentar los faltantes. Correcto. Bueno, estamos 7 minutos pasados el tiempo, así que desafortunadamente vamos a
a tener que parar. Dicho eso, veo que hay muchas más preguntas. Siento no poder contestarlas a todas aquí, pero las vamos a contestar por vía de correo, todas las que no. Voy a contestar lo de Ronnie porque es en inglés. If the approval from the Lisbon community arrives only after September 1st, will the new rules apply or the old? That is a big question, Ronnie. What we are hoping is that if we apply to the ministry now, the new rules will not apply, which it shouldn't, because the law can't be retroactive. So that is what we were saying at the start of the webinar, that anybody that is in process of, we highly encourage them to apply to the ministry ASAP. I will review your case now with Pablo, and we will send you an email in order to apply to the ministry. Como estábamos diciendo antes, we are going to have to end this webinar. Como hemos dicho antes, vamos a tener que parar este webinar. Vamos a contestar todas las preguntas que no hayamos contestado. Vamos a enviar a todos los asistentes y a los registrados un link que vamos a subir de este vídeo a YouTube, con nuestros contactos y con nuestros WhatsApps para que nos podáis contactar con cualquier pregunta. Hemos metido más refuerzos en el equipo y el equipo, bueno, además de ser fantástico, está trabajando más de lo necesario, de lo costumbre, ¿no? Es necesario, para responder a todas vuestras preguntas, poder meter todas las aplicaciones lo antes posible y poder asegurarnos de que todos aquellos que quieran aprovechar esta oportunidad puedan hacerlo, dado que no creo que vaya a volver. Agradeceros vuestro tiempo, agradecer a Pablo, a mi equipo también, que está haciendo un trabajo increíble, y nada, estamos a vuestra disposición. Pablo, te dejo la despedida y última palabra a ti. Perfecto, reitero el agradecimiento. Por suerte tuvimos mucha convocatoria. También se ve que es un tema que despierta muchas dudas. Aquellas que no hayamos podido atender por cuestión de tiempo, los invitamos a que se contacten, ya sea con Lucía, conmigo o con cualquier otro integrante del equipo, que pueden ser, porque veo que hay muchos clientes conectados que ya hayan tenido contacto antes. Vamos a estar dando respuesta a todas las consultas, ya sea vía email o sea una videoconferencia. Así que los invitamos que no se restrinjan y nos envíen todas las dudas que pueden llegar a ver. Genial. Muchísimas gracias a todos y feliz domingo lo que quede. Hasta luego.